El apunte de la clase 14 habla de las propiedades de las funciones, como les mencioné, ¿sí? Y de lo primero que se nos habla es de las funciones creciente y decreciente. Se nos explica cómo identificar cuándo una función está creciendo y cuándo está decreciendo, ¿sí? Considerando un intervalo de la función o todo su dominio. Entonces nos enseña de manera analítica, ¿sí? Por ejemplo acá, de manera analítica me refiero de esta manera. De manera analítica nos dice cuándo una función es creciente. Nos dice que si un x1 es menor que un x2, pertenecientes ambos a la función, obviamente, si ocurre esta desigualdad y además f de x1 sigue siendo más chica que f de x2, se preserva el orden, entonces decimos que la función es creciente, ¿sí? O sea, en pocas palabras, sí, como aquí dice, los x van creciendo, el f de x también va creciendo. Eso nos dice que la función se va hacia arriba, que va creciendo. Y de manera análoga, va a ser decreciente si para un x1 menor que x2, si esto crece, entonces se invierte el orden de la aplicación de la función f. Ahora f de x1 es mayor que f de x2. Si esto ocurre, entonces la función, como se dice, va en caída, va decreciendo. ¿Sí? Esa es la manera analítica de verlo, con esta propiedad. La manera gráfica, que es la más obvia, la más clara, ¿sí? Basta con ver el gráfico de una función y uno puede saber cuándo va subiendo o va bajando. La manera más clara de ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Y aquí nos habla también de un tercer caso de la función constante, que es aquella función que no cambia. Siempre es la misma, el mismo número, el mismo valor. O sea, constante, ni decrece ni crece. ¿Sí? Se mantiene plana durante todo su dominio. Y aquí nos dan un ejemplo de una función, una función muy usada, que es la cuadrática, ¿ya? Y nos dice cómo analizar los intervalos, en estos dos intervalos, qué comportamiento tiene esta función, ¿sí? Entonces hay dos maneras de verlo, el gráfico y de manera analítica. Aquí toma, por ejemplo, lo que hace es tomar puntos que pertenezcan a este intervalo, ¿ya? No lo demuestra para todos los puntos. Esto es algo importante en matemática. Cuando uno quiere demostrar que algo pasa, que algo sí se cumple, no basta ni el gráfico y tampoco basta tomar solo para un punto, ¿ya? Cuando uno quiere demostrar en matemática que algo sí va a pasar, que sí se va a cumplir, uno tiene que verlo para el caso general. Es decir, tomar un x1 en este intervalo y un x2 en este intervalo, sean cuales sean esos números, y demostrar que efectivamente f de x1 es mayor que f de x2 para decir que está decreciendo, sean cuales sean esos x, ¿ya? Pero, ya que estamos viendo la materia de una manera un poco más liviana, pues, si podemos decirlo, con esta modalidad, por lo aquí expuesto, se les pide simplemente que lo comprueben para un número, ¿ya? O sea, se puede ver el gráfico y se puede ver que tomando un par de números dentro de este primer intervalo, por ejemplo, y evaluándolos en la función, ustedes pueden visualizar, comprobar que efectivamente la función va decreciendo, porque evaluar el punto 1, x1, en la función les da cierto valor, y evaluar el x2 en la función le da otro valor que resulta ser más grande. Entonces eso demuestra que, perdón, resulta ser más chico. Entonces eso demuestra que la función va en caída, va decreciendo, ¿sí? Entonces repito, con estos números aquí nos muestra que basta para hacerse una idea, ¿ya? Y así en el otro intervalo que nos piden, toman también dos puntos, cualesquiera, pero que estén en este intervalo, y los evalúa en la función y se da cuenta que el orden se preserva tanto en los x1 menor a x2, o sea, eso implica de que f de x1 menor a f de x2, lo que significa que en ese intervalo la función es creciente, ¿ya? Entonces ese es el ejemplo que nos muestra ahí, y aquí ya está el resumen analítico de cuando una función es creciente o estrictamente creciente. Aquí lo único que cambia, si se fijan, es el igual. Aquí para que sea creciente es mayor o igual, ¿sí? Significa que en algún momento puede darse unos puntos de igualdad,
Pero cuando uno dice que es estrictamente que es creciente, es que la función solo crece, en ningún momento se da este punto de igualdad. De la misma manera, estrictamente decreciente. Entonces ahí resume lo que ya acababa de explicar el apunte. Entonces aquí tenemos otra función que también en su gráfico se ve bastante claro. ¿Ven? Aquí ni siquiera lo hace de manera analítica. Ve el gráfico. Déjenme ver. Claro, aquí no lo hace de manera analítica. Inmediatamente con el gráfico se observa que la función hasta acá, hasta este punto, o sea, desde el menos infinito hasta el menos 2, ¿sí? La función va a ser decreciente porque va hacia abajo, se va cayendo. ¿Dónde más identificamos eso? En acá, en este pedazo de la función, o sea, desde este punto y este punto en x es igual al, al 0 y este punto es el 2, entonces en 0,2 también es decreciente. ¿Y dónde es creciente? Bueno, donde la función sube, según este gráfico, se ve que desde el menos 2 hasta el 0, la función va hacia arriba, y luego desde el 2 al infinito también la función va creciendo. ¿Sí? Entonces, con el gráfico aquí se puede visualizar de manera muy simple cuando una función crece o decrece. Si se fijan, los intervalos cuando uno analiza de crecimiento o de decrecimiento, no toma los puntos extremos. Es decir, son todos intervalos abiertos. Nunca se toma ni el menos 2, ni el 0, ni el 2. ¿Sí? Esto porque en estos puntos en particular la función no está ni creciendo ni decreciendo. Aquí, de hecho, en estos puntos particulares, cambia. ¿Sí? Pasa de decrecer a crecer. Y en el caso del 0 pasa de crecer a decrecer. Y en el caso del 2 pasa de decrecer a crecer. Entonces son puntos particulares en que algo sucede. ¿Sí? Cuando pasemos a la materia, más adelante en el curso de las derivadas, se van a estudiar estos puntos particulares y van a tener un nombre especial. ¿Sí? Bien, entonces una vez que se sabe cuando una función crece o decrece, vemos cuando una función es par o impar. También nuevamente enseña de manera analítica cuando una función es par. ¿Sí? Entonces la definición de una función par de manera analítica es esta. Significa que ustedes evalúan la función en menos x y el resultado que obtienen es la función original, o sea, no varía. Cuando ocurre esta propiedad, uno dice que la función es par. Y de manera gráfica, una función par es simétrica con respecto al eje y. ¿Sí? O sea, aquí en el eje y se forma una especie de espejo y bastaría entonces con dibujar la función, por ejemplo, si nos pidieran eso, dibujar la función para los valores positivos del x y el resto de la función, o sea, para los valores negativos del x, simplemente por una reflexión con respecto al eje y, se refleja la función en este lado del gráfico. ¿Sí? ¿Ven? Es como un espejo, una copia inversa. Esa es la gracia de la función par. Analíticamente significa esto, gráficamente significa que su gráfico es simétrico con respecto al eje y. ¿Bien? Y las funciones impares, de manera analítica, significa esto. Es decir, que si ustedes evalúan el signo negativo, acá está mejor, esto está mucho mejor escrito, de la manera más, está escrito de la manera más común, como se ve una función impar. Si ustedes evalúan en menos x, ahora lo que ocurre es que obtienen la función original, es verdad, pero multiplicada por un menos 1. Obtienen el opuesto de la función original. Ya en las funciones pares obtenían, al evaluar en menos x, obtenían exactamente la misma función. Ahora en las funciones impares, al evaluar en menos x, obtienen la función multiplicada por un menos 1. Esa es su definición analítica. En un gráfico, ¿cómo se ve esto reflejado? Aquí le llama que es antisimétrica con el eje x, ¿sí? Esto es una manera de decirlo. Antisimétrica porque aparece un signo negativo. Entonces, como simétrica con respecto al... Y le dice eje x igual 0. Entonces aquí esto es la recta x igual 0 y sabemos que la recta x igual 0 es el eje y.
Y si se refiere a antisimétrico, significa que es una reflexión con respecto al eje Y, pero multiplicado por un -1. Por eso pasa aquí de, por ejemplo, en este caso, pasa del primer cuadrante, su reflejo, en el tercer cuadrante. Entonces una forma de decirlo es antisimétrica en la recta Y, x igual 0. Otra forma de decirlo es que estas funciones, las impares, son simétricas con respecto al origen. O sea, ustedes toman un punto de la función, nuevamente bastaría, para graficarla, bastaría considerar los x positivos. Ustedes toman un punto positivo del x, ¿sí? ¿Y cómo encuentran el otro? Bueno, toman un punto en la función, lo proyectan hacia el origen, ¿sí? Y luego lo reflejan hasta llegar acá. Y ese punto que está acá es el mismo que tomamos acá, pero reflejado. Bien, entonces repito, las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y, y las funciones impares son simétricas con respecto al origen, o como dice aquí, antisimétrica con respecto al eje Y. ¿Ya? Él significa lo mismo, son dos formas diferentes de decir la misma idea. Los ejemplos típicos de función par, la función cuadrática, la básica, la parábola con vértice aquí en el 0,0. La función par, si ustedes evalúan en menos x, sabemos que menos x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado, por lo tanto se obtiene la función original cuando uno evalúa en menos x. La función entonces par. Y lo vemos en su gráfico que es simétrica con respecto al eje Y. Y también es útil saber que la función coseno es una función par. ¿Ya? Ocurre lo mismo. Y su gráfico obviamente va a ser simétrico también con respecto al eje Y. Y para funciones impares tenemos la cúbica, obviamente. Ahí está, simétrica con respecto al origen. Y la función seno también es una función impar, simétrica con respecto al origen. Bien, entonces ya sabemos cuando una función es creciente y decreciente, cuando una función es par o impar. ¿Sí? Aquí lo que nos dice son simplemente algunas propiedades de la paridad. Que la suma de funciones pares, la suma de funciones impares, ¿sí? Cómo se comporta algunas operaciones algebraicas para funciones pares e impares. ¿Ya? Eso solo nos dice eso. El producto de dos funciones pares es par, ese tipo de propiedades. ¿Bien? Y también la composición, que es una propiedad importante. Y lo último, la última propiedad que se ve acá en este apunte es la periodicidad. ¿Sí? Básicamente, en términos muy simples, cuando uno habla de una función periódica, uno se refiere a una función que se repite, ¿ya? Que tiene un patrón que uno lo puede ir copiando y pegando dentro del gráfico porque se repite. Por ejemplo, acá decimos que este está como montaña, la podemos tomar como el periodo y la copiamos y la pegamos tanto a la derecha del gráfico como a la izquierda y se observa que es una función que se va repitiendo, ¿sí? Es como cíclica, ¿ya? Es una función periódica en términos muy simples, ¿sí? Y al periodo se le denomina comúnmente al número más pequeño para el cual este ciclo se repite. No sé, por ejemplo, voy a rayar un poco, pueden tomar esta función, voy a tomar otro periodo, ¿ya? Otro ciclo. Vamos a decir que parte acá. Parte en este punto, y aquí tiene 1, y aquí tiene 2, y aquí tiene acá otro. Entonces vamos a decir que este vaivén, este ciclo, lo copiamos y lo pegamos tanto a la derecha de la función como a la izquierda y se va repitiendo. ¿Sí? Y eso no es mentira porque vemos que estas tres curvitas, cuatro, dos por arriba y dos por abajo, se van repitiendo. Pero cuando uno habla de periodo quiere decir que es el más pequeño. Entonces si consideramos este que yo marqué acá, no serían estas cuatro curvas, sino serían estas dos. ¿Sí? Una por arriba y una por abajo. Y esta es la que se repite también varias veces. Cuando uno considera el intervalo, ese numerito, más pequeño
para el ciclo que se repite, uno habla que ese es el periodo, ¿sí? Que es el número más pequeño para el cual este ciclo se va repitiendo, ¿ya? Entonces son términos simples. Una función periódica es aquella que tiene algún ciclo que se va repitiendo constantemente, como cíclica, ¿ya? Y aquí nos dan unos ejemplos, y los ejemplos más conocidos y los más útiles son de las funciones trigonométricas, particularmente en este caso de la función seno y coseno. Nos muestra cómo es su gráfico y nos dice que las funciones seno y coseno son funciones periódicas amplias del periodo 2π. Es decir, después de 2π radianes, las funciones se vuelven a repetir, ¿sí? De hecho, eso es algo que sabemos. Por ejemplo, el coseno de 0 es 1, y si nos damos la vuelta completa, el coseno de 2π también es 1. ¿Ya? Eso quiere decir que se va repitiendo el ciclo, ¿sí? Aquí nos da una función un poco más nueva, menos conocida, que le llama función mantisa, que también es una función periódica porque se va repitiendo y tiene un ciclo más pequeño. Si se fijan del 1, esta rayita que aparece acá, que es como las funciones valores, no, función parte entera, se parece a ese tipo de funciones, pero un poco diferente. Se repite cada un ciclo. Entonces su periodo es de 1, ¿sí? Porque esta rayita la podemos repetir tanto a la izquierda como a la derecha. Y se repite siempre. Y por último, habla aquí de las funciones sinusoidales, que es un poco la extensión de las funciones trigonométricas para poder graficarlas, ¿sí? Cuando uno tiene funciones, todavía no hemos visto funciones muy usadas. Ya más adelante, creo que la próxima semana, vienen las funciones que son de más uso, como la raíz cuadrada, la x al cuadrado, la valor absoluto, las racionales, ¿ya? Ese tipo, cuando uno conoce como el gráfico básico de una de esas funciones, el resto se obtiene de manera muy similar. Aquí nos adelantamos un poco en la materia porque quiere decir más o menos eso, solo que en particular para las funciones seno y coseno, no para todas, sino en particular para ellas, que tienen un nombre especial. Solo por eso se ven funciones sinusoidales, ¿sí? Y cada letra que aparece acá va a representar algún tipo de movimiento, de traslación, ¿ya? O de extensión que va a tener la función en el gráfico, ¿sí? Entonces esto es como para que nos adelantemos un poquito en la materia, para que vayan leyendo de qué se trata cada cosa, porque aquí se habla de periodo, entonces también es útil, ¿ya? Y luego quizás cuando veamos las funciones, los gráficos de funciones, podemos entrar más en detalle de los desplazamientos que se le puede hacer a una función dentro del gráfico, ¿ya? Les voy a dar solo un ejemplo para que no estemos tan colgados. Es simplemente, voy a tratar de dibujar algo, ¿ya? Supongamos que aquí tenemos la función, la básica, x cuadrado, ¿ya? Entonces todos saben cómo es esa función y qué sé yo. Si uno quisiera como saber eh, otro gráfico de cuadráticas, ¿sí? Si yo aquí le sumo 1, lo que estoy haciendo, el vértice lo estoy subiendo en una unidad, ¿ya? Para esta función, lo subo en una unidad. Si yo le estuviera restando 1, yo estoy tomando el vértice y lo estoy bajando en una unidad, ¿ya? Entonces cuando uno le suma un número o alguna constante por fuera de la función, le suma un número, estos desplazamientos son verticales. Son hacia arriba si son positivos y son hacia abajo si son negativos. Entonces esta letra D que aparece acá, ¿ya? Para los que leyeron el apunte, para que no estén tan perdidos, esta letra D que aparece acá me está indicando eso, ¿sí? ¿Cómo se va a desplazar esta función? Aquí dice, de hecho, desplazamiento vertical. Es la traslación vertical en D unidades, ¿sí? Y eso se ve con todos los gráficos, esto es para todo. Solamente que aquí se ve un caso muy puntual. Pero cuando uno le suma una constante a una función, si la constante es positiva, la función sube esa cantidad de unidades. Si es negativa, la función baja esa cantidad de unidades, ¿sí? Y cuando uno le suma o le resta un número que está dentro de la función,
O sea, tenemos esto, x al cuadrado, esa es la original, ¿ya? Y se nos ocurre hacer esto, x menos 1, y eso al cuadrado. O sea, ahora le restamos un número, digamos, como dentro de la función. Cuando eso hace, los desplazamientos son horizontales. Y aquí aparece un desplazamiento horizontal. Entonces nos estamos adelantando un poco a esto. Cuando uno le, insisto, cuando uno le suma o resta un número dentro de la función, en este caso le resto 1, ¿sí? Cuando es una resta, lo que hace la función es desplazarse hacia la derecha, en este caso, en una unidad, ¿sí? Y si yo tomo x más 1 y todo eso al cuadrado, ahora le estoy sumando una unidad, entonces la parábola que estaba aquí en el centro se desplazó una unidad hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, sumar aquí adentro de la función me está indicando un desplazamiento horizontal, que es lo que básicamente está haciendo esta C. Pero como aquí hay un B multiplicando al X, también se considera para este desplazamiento horizontal. Y el D es el desplazamiento vertical, ¿sí? Es la amplitud que tiene esta función y el periodo se calcula de esta manera. ¿Sí? Entonces no es más que adelantarse un poquito para que ya nos vayamos haciendo la idea de cómo mover los gráficos dentro de el plano cartesiano, conociendo el gráfico base, o sea, conociendo el gráfico de seno de x, gracias a estas letras que uno le coloca, esos números, es que uno puede ir moviendo ese gráfico básico del seno de x en el plano, desplazándolo hacia arriba, hacia abajo, extendiéndolo, ¿sí? O comprimiéndolo, ¿ya? Bien, y esto es la punta de la clase de hoy, pues de todas estas propiedades que poseen las funciones. Entonces ahora quiero que vayan a los ejemplos propuestos, ¿sí? Aquí, el documento de la misma clase, ya que está en la misma sección de Reco, que se llama ejemplos propuestos, ¿sí? Aquí son hartos, ya quizá no alcancemos a verlos todos, son 5, ¿ya? Pero me importa que trabajen en ellos hasta donde más puedan y como siempre después los revisamos. El primer problema nos pedía analizar cuando las funciones crecen o decrecen, ¿ya? Los intervalos de crecimiento o decrecimiento. La primera función era bastante simple, era una parábola, ¿sí? No había mucha dificultad en graficarla. Aquí, por ejemplo, determina el vértice, ¿sí? Esta fórmula se ve, creo que en enseñanza media también la ven harto, la fórmula para encontrar el vértice de una parábola. Entonces aplica la fórmula simplemente para saber en qué punto esta función va a cambiar de monotonía, o sea, a partir de este punto, ya sea antes de él o después de él, va a crecer o decrecer. Entonces, para eso necesita este punto. Por eso ocupa el vértice. Que así son las parábolas, esa es su dinámica. Vemos entonces que el vértice es en el punto 2, menos 4, acá. Entonces, evidentemente, se observa que desde el menos infinito hasta el 2, la función es decreciente, va en bajada, y del 2 al infinito va subiendo, por lo tanto es creciente, ¿sí? Simplemente observando el gráfico. Esta función era un poco más compleja, para ella se necesitaba quizá un graficador, ya no era un ejemplo muy amigable de hacer con lápiz y papel, me refiero. Pero aquí el gráfico nos ayuda, de hecho se obtienen estos puntos que eh, también en un gráfico o en un graficador, perdón, lo pueden obtener con más facilidad. Ya como repito, este gráfico no era tan amigable de hacerlo con lápiz y papel. Ya era mucho mejor buscar un graficador o alguna ayuda, ¿sí? Así que este, como no tiene tanta explicación más allá de un graficador y o mirar el gráfico, lo vamos a saltar porque, repito, es más difícil de hacerlo de esa manera. Este no, este lo podemos hacer con más facilidad. Tenemos la función raíz cuadrada, pero se le suma un medio. Y yo hace unos minutos expliqué cuando uno le suma, le resta alguna, alguna constante a una función que uno ya conoce el gráfico, ¿sí? La función raíz cuadrada se conoce que el gráfico es así, ¿sí? Mucho más lindo, pero ese es como el gráfico,
de la función raíz cuadrada, sola. Entonces aquí lo que hizo fue sumarse un medio, lo que significa que como está fuera de la función y está sumado, es positivo, la función, aquí su vértice, digamos, sube en un medio unidades. Entonces sube un medio y después ahí se grafica. ¿Sí? Ese es el gráfico. Y entonces se observa que la función f en este caso es siempre creciente, siempre va creciendo. Aquí de qué manera lo analiza. Aquí toma dos puntos, cualesquiera, en la función y luego los evalúa. ¿Sí? Por ejemplo, toma el 4 y después toma el 9. Evalúa f de 4 y evalúa f de 9. Y los respectivos resultados mantienen la monotonía, o sea, mantienen la desigualdad en creciente. Por lo tanto, esta función es creciente. ¿Sí? Ya sea mirando el gráfico o ya sea tomando un par de valores como lo hace acá y evaluando. ¿Sí? Bien. Luego les dan unas gráficas y le dicen que hay en el periodo. Aquí en esta gráfica C, aquí no hay periodo porque no hay nada que se vaya a repetir. ¿Sí? Aquí pareciera que algo se fuese a repetir, pero luego la función se nos, digamos, se nos dispara, se nos va hacia arriba, muy hacia arriba. Deja de repetirse. Aquí mismo tampoco no hay ningún periodo, no hay algo que uno vea que se va a repetir. En cambio en el A uno ve que sí se repite. Estos sinusoidales, ¿ya? Esto se parece a las funciones trigonométricas, seno, coseno. Y pueden elegir esta curvita, así como el ejemplo que yo les mencioné también hace unos instantes, tomar estas curvas y decir que esto es el ciclo que se va a ir repitiendo. ¿Sí? Esto lo van repitiendo. Y lo miden, desde dónde hasta dónde va. Se, se observa que tiene un largo de 4 unidades, por lo tanto el periodo de esta función es 4. ¿Sí? Porque esto es lo que se va repitiendo. En el caso B tenemos esta función, ¿sí? Y nuevamente toman uno de estos ciclos, basta con una sola de estas rayitas porque se van repitiendo, ven dónde empieza, ven dónde termina y hacen la resta para saber la longitud de este intervalo. Y este intervalo es 1.5, por lo tanto su periodo es de 1.5. Eso se va repitiendo. ¿Sí? Luego la parte 3, el ejercicio 3, nos daban muchas funciones y nos piden determinar el periodo. Recordemos que la fórmula del periodo era 2pi partido por b. Y que era b, era aquí el coeficiente que acompañaba a la variable independiente. Ese era p. En este caso es 2pi partido 2, o sea, pi. En este caso 2pi partido pi tercios, o sea, 6. En este caso el que acompaña al x es 3. Por lo tanto el periodo es 2pi partido 3. Perdón. En este caso es 2pi partido pi cuartos, es decir, menos 8. Y el último ejemplo, el que acompañaba al x, la letra b era 3, o sea, 2pi partido 3. Y ahí se calcula el periodo de cada una de esas funciones. Y también por alguna razón pedía graficarlo. ¿Ya? Aquí también el gráfico no era tan simple de calcular, lo podían haber calculado más con un graficador, mucho más amigable en estos casos que todavía no profundizamos en los gráficos. ¿Ya? Y aquí nos dicen si la función es par o impar. Y hay que graficarla. Entonces tomamos la función y hay que, de manera analítica se comprueba si una función es par. Entonces toman la función y la tienen que evaluar en el negativo, o sea, en menos x. Si el resultado de eso sigue siendo la función original, tiene la misma forma, entonces la función es par. Si tiene el signo opuesto, la función es impar. Y si no pasa ninguno de los dos casos anteriores, no es ni par ni impar. ¿Sí? En este caso, en el caso 1, se evalúa en negativo y se obtiene la misma función. ¿Ven? Al evaluar en menos x, se obtiene la función x cuadrado menos 1, que es igual a la original. Por lo tanto, conclusión, la función es par. Como es par, es simétrica con respecto al eje y. Y de hecho, esta es la función. ¿Sí? Aquí le estamos restando 1 a la parábola original, a la que está centrada en el origen, en 0,0, y como le restamos 1, significa que su vértice se desplazó una unidad hacia abajo. ¿Sí?
En este caso, en la cúbica, evaluamos en menos x y se observa que la función, en este caso, déjenme ver, ya. Aquí hay un pequeño error en este ejercicio que no me había fijado cuando lo revisé. Sí, esta función no es impar. Fíjense por qué. Les pido disculpas, yo revisé los apuntes antes de la clase, pero se me pasó este dato. Fíjense que al evaluar en menos x, les queda menos x al cubo menos 1, ¿verdad? Y menos x al cubo sigue siendo negativo, porque está elevado a un número impar. Entonces le queda menos x menos 1. ¿Sí? Y aquí dice que es impar, o sea que debería ser lo mismo que la función original, pero multiplicada por un menos 1. Entonces veamos si realmente es así. Factoricemos por menos 1. Si factorizamos por menos 1, lo que nos queda es x cubo, ¿verdad? Más 1. Si factorizamos por menos 1. Y la función original con esto que acabamos de obtener no son iguales, porque aquí hay una suma y aquí hay una resta. Por lo tanto, esta función no es impar y tampoco es par, ¿ya? Aquí voy a intentar arreglarlo antes de subirle este documento a Reco, ¿ya? Para que tengan la versión correcta. Bien, entonces esta función es un ejemplo de función que no es par ni función impar. Y nos queda estas dos funciones. La función f de x igual a x a la cuarta. Esta función es par, ¿sí? No hay problema. Evalúan en un negativo y un negativo elevado a un número par es positivo. Por lo tanto, se mantiene la función original. La función es par y es simétrica con el eje y. Esta función sí está correcta. Esta función es una función impar. Evalúan en menos x. ¿Sí? Y si se fijan, obtienen la misma función original pero multiplicada por un menos 1. Por lo tanto, la función es impar, lo que significa que su gráfico es simétrico con respecto al origen. Toman un punto de la función aquí, en el primer cuadrante para algún x positivo, y lo proyectan a través del origen y se refleja entonces hacia el otro lado, hacia el tercer cuadrante. Esta función, que involucra un valor absoluto, también resulta ser una función par, porque evaluar en un negativo en una función par, recordemos, siempre me va a arrojar el positivo, ¿verdad? Entonces, por propiedad del valor absoluto, se sabe que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Gracias a esa propiedad, se sabe que esta función es par. Por lo tanto, simétrica con respecto al eje y. Y esta función, x cuadrado dividido 1 menos x cuadrado, también es par. Evalúan en menos x y resulta que se obtiene de la misma manera la función original. Función par, por lo tanto, simétrica con respecto al eje y. Y alcanzamos a ver todos los resultados. El último. Tenemos esta función, nos daban el gráfico, ahora al revés, y con el gráfico nos podían determinar si era una función par o impar. ¿Sí? Entonces se analizaba que esta función a trozos, definida así, por tramos, es una función impar, porque es simétrica con respecto al eje y. ¿Sí? Bien, chicos,